Muy buenas tardes. Estamos listos para nuestro estudio de esta tarde. Vamos a iniciar un tema nuevo, un tema que para mí me parece que es apasionante en la Biblia, pero quiero confesarles que no me siento muy capaz como para un tema tan increíblemente complejo como es el que vamos a estudiar ahora, que se llama el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. Ese lugar, ese santuario, esa tienda que era el templo en aquel entonces del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Así es que dispongámonos a ser asistidos por el Espíritu Santo para que este asunto pueda realmente tener la fuerza que debe de tener. Y antes vamos a hacer un canto, esperando a que se vayan conectando uno que otro. Este canto me encanta, no lo voy a cantar yo, afortunadamente dirán algunos, ¿verdad? Pero es algo que les va a gustar. Escuchen la letra también. Tu espíritu me guíe sin fronteras.
puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creo que el tema que tenemos el día de ahora es mucho de eso, mucho de aprender y entender cosas que muy probablemente no conocemos, pero tiene mucho que ver con este tema de la reunión con Dios. El problema de los seres humanos es que no conocen a Dios. No hay una manera de relacionarse con Él que puedan entender y que evidentemente sería muy conveniente para la vida de muchas personas. Muchas personas necesitamos esa comunión con Él. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos, es más, que Dios nos hable y que Él nos muestre lo que debemos y tenemos que hacer. Este es el punto que se perdió cuando el hombre salió del huerto del Edén. Cuando el hombre sale, el problema del hombre ahora es que iba a tener una tendencia pecaminosa, lo cual significa simple y sencillamente que lo iba a conducir a hacer actos y pensamientos y omisiones que hacen que el hombre falle completamente en la razón por la cual fue creado. Así que Dios, desde el principio y desde que el hombre cae, empieza a buscar al hombre. Por eso busca a Adán y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Es Dios el que busca esa reunión. Es Dios es el que busca el que tengamos un contacto con Él. Pero va a depender mucho también de que el hombre quiera hacer y tener esta reunión y esta comunión con Dios. Así que el pueblo de Dios, el pueblo que Él tomó, la familia de Abraham, un pagano que Dios escoge de Ur de los Caldeos y al cual Dios le habla y le busca diciéndole, Abraham, mira lo que te voy a decir, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí yo te voy a dar una gran familia y también te voy a dar tierras donde tú puedas florecer y donde en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Y Dios estuvo con Abraham. Aunque Abraham todo el tiempo estuvo como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Sin embargo, Abraham tuvo a Isaac luego después tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y Dios le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel. Y esa es la familia que Dios escogió. Pero vaya familia que se escogió el Señor. Porque eran tremendos, de esa familia era muy tremendo. Pero no juzguemos demasiado. Igual de tremendos que probablemente somos tú y yo que estamos viendo y estudiando estas cosas. Igual de tremendos, pero ya en las manos de Dios el asunto puede cambiar.
puede cambiar. No fue lo mismo para cada uno de los hermanos. A unos les fue mejor que a otros, pero Dios estaba, dice, con uno de esos hijos particularmente. Dios estaba con José. Y esa comunión que tenía con José fue algo que le valió tanto al pueblo que cuando hubo una tremenda hambruna, el pueblo de Dios, Jacob y sus hijos, tuvieron que ir a Egipto, pero donde ya José había florecido. Así que ahí pudieron estar, pero estuvieron ahí 400 años y terminaron como esclavos en la tierra de Egipto. Así que Dios envía un libertador, envía a Moisés y los saca del pueblo, de Egipto. Ahora, debemos de entender muy bien lo que son los símbolos y la tipología en la Biblia, porque el Egipto es un tipo del mundo, de lo que es el mundo y sus ideas locas, sus ideas equivocadas. Ideas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ideas que desgraciadamente empiezan a tomar mucha forma, mucha fuerza, porque todo aquel que no conoce a Dios no entiende lo que Dios quiere decir. Y lo que Dios busca en el hombre es hacerlo a su imagen y semejanza. Que el hombre, esa semejanza que perdió en el huerto, ahora la pudiera encontrar. Así es que va y rescata a su pueblo con mano extendida, los saca de Egipto, pero pasan en el desierto 40 largos años dando vueltas porque este pueblo no quería madurar. Sin embargo, ahí en el desierto, Dios les permite y Dios les ordena hacer lo que dice Éxodo aquí. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que vamos a estudiar precisamente? Todo lo que implicó este tabernáculo y todo lo que implica, todo lo que nos puede decir acerca de esas cosas escondidas que hay en Dios y de esas cosas maravillosas que nos puede decir entre las líneas de este tremendo suceso donde Dios dice: quiero que me hagas casa, quiero que me hagas un tabernáculo. Así que comencemos. En primer lugar, tabernáculo es la palabra hebrea mishkan. Mishkan. Esa palabra se traduce como morada o como tienda. Cuando hablas del Mishkan, estás hablando de tu casa, estás hablando de la casa de tu vecino, es el Mishkan de su casa. O sea, no es un término sagrado, simple y sencillamente significa eso: una casa, una tienda, una morada. Este vocablo se encuentra casi 140 veces y con frecuencia se refiere al tabernáculo, a ese lugar en el desierto que Dios le dijo a Moisés: levántame un Mishkan en el desierto para que yo pueda encontrarme con mi pueblo. Ahora, más tarde Mishkan se usó para referirse al templo, y es por eso que podemos entender que cuando hablas voy al Mishkan, pues es voy al templo, ¿verdad? Y se oye está bonito ese vocablo, no me dirán que no. Pero no solamente le llamó el tabernáculo, sino el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de reunión. Viendo otra vez el versículo que habíamos visto al principio de Éxodo 40, dice: harás levantar el tabernáculo, y luego dice el tabernáculo de reunión. Y curiosamente lo que pasa, como muchas veces ocurre, no hay palabras para traducir de manera muy adecuada, pero una manera de traducir esto dice: harás levantar el Mishkan. Y luego dice el Oel, Jezbá, creo que, a ver, ahorita ya no me acuerdo. A ver, es así: Ohel es tienda, hogar, morada, habitación también. Pero hay vocablos en
ugarítico, fenícico y arábigo, y se halla unas 343 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. O sea que era una palabra que se utilizaba mucho en aquel entonces. Y ese es obvio porque lo único que está diciendo es que también, al igual que Mishkan, es una tienda, un hogar, una morada, una habitación. Dice, primero el término se refiere a la estructura portátil a la que llamamos tienda. Una tienda que se podía hacer y a eso ya se le podía decir que era un ohel. Así es que Mishkan y ohel vienen siendo prácticamente lo mismo. Pero luego la palabra moed, que era la otra palabra que no recordaba, ese es el lugar acordado de reunión. En pocas palabras, entonces está muy bien traducido cuando dice el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. El nombre Moed se encuentra 223 veces en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco 160. En orden de frecuencia aparece 27 veces en los libros históricos. O sea, quiere decir que es un nombre que Dios le iba a dar mucha importancia a esta reunión. Y lo que podemos notar en esto es que para Dios es importante que el hombre pueda tener comunión con Él a final de cuentas. A final de cuentas, lo que Él quiere es un lugar donde Él pueda manifestarse con nosotros de manera adecuada. Como verán, había un problema para que el hombre se relacionara con Dios y Dios se pudiera relacionar con el hombre. Porque resulta que el Eterno, Dios, Jehová, Yahvé, llámale como quieras, pero Dios no puede estar en presencia de pecado ni de pecadores. Así que era un problema, así que Dios establece una manera y una forma en la cual nos podríamos comunicar. El tabernáculo. Número 1, al estar en el centro del campo, cuando lo hace en el desierto, estaba el tabernáculo en el centro y alrededor estaban las 12 tribus de Israel. Eran tres al oriente, 3 al poniente, 3 al sur y 3 al norte. Así que todo esto, estas 12 tribus estaban en el centro y representaba evidentemente la presencia de Dios en ese lugar. Esa tienda sería un lugar donde no le quedaría la menor duda a todo ese pueblo que Dios se estaba manifestando, porque haría cosas tremendamente fuera de lo normal. Por ejemplo, que durante el día una nube estuviera continuamente sobre eso y en la noche fuera una columna de fuego. Así es que, pues eso evidentemente, ¿de dónde venía? Pues evidentemente era Dios el que estaba haciendo esa nube y también esa columna de fuego. Era Dios mismo representado ahí. Así que señalaba también el medio divinamente señalado por Dios, quien de otra manera se convertía en inalcanzable por su santidad. Eso es lo que estábamos diciendo, que ese lugar era el lugar que Dios había diseñado para que nos pudiéramos encontrar con Él mediante una serie de situaciones que había que hacer para buscar esa limpieza, esa purificación. Es Dios, a final de cuentas, el que nos purifica, pero nosotros, evidentemente, una vez que ya hemos entendido esa cuestión, tenemos que buscar esa reunión con Él. Y lo que hizo Dios con nosotros, buscándonos, ese fue el paso que da Dios, pero después nos deja que nosotros decidamos también qué es lo que tenemos que hacer para que esa relación no se esté truncando. Así que ese santuario es otra palabra, el santuario, sin embargo se refiere a lo mismo. Ahí se utiliza la palabra hebrea ha-mikdash.
El santuario, tanto el tabernáculo como el templo, es el santuario. A eso se le llamaba el santuario. ¿Y por qué el santuario? Porque se llenaba de santitos. Bueno, en un sentido sí, pero no como se los pueden estar imaginando, ¿no? Así como algo místico, algo así como estatuillas ahí de imágenes de personas que se ven así como de, yo te lo juro que yo no fui. O sea, mustios, pero santo significa más bien apartado para Dios. Pero esos apartados para Dios, Dios los limpia. Así que esto, el Hamikdash, el santuario, es lo que Dios está buscando para relacionarse con el hombre y por eso le manda a hacer este santuario. Pero miren lo que significa, porque tiene una gran significancia lo que Dios quería hacer con el hombre, porque miró desde lo alto de su santuario. ¿Cuál santuario? ¿Está hablando de este santuario del que estamos hablando? No, está hablando, Jehová miró, ¿desde dónde? Desde los cielos a la tierra, o sea que no se está refiriendo al santuario, al tabernáculo de reunión, a ninguna de estas palabritas, porque este santuario es un santuario que está en el cielo mismo. En el cielo mismo está ese santuario donde evidentemente Dios se reúne con sus santos, con aquellas personas que simplemente han creído en Él como suficiente, su único y suficiente Salvador. Eso lo sabemos porque toda la Biblia nos va a enseñar eso, y el tabernáculo particularmente nos va a enseñar cómo es posible que Dios nos trate como santos siendo la clase de personas que realmente somos. Porque cuando somos honestos y queremos darnos cuenta de cómo somos, yo les podría preguntar a cada uno de ustedes y sin temor a equivocarme, ¿de verdad te crees que eres muy santo? ¿Crees que eres muy bueno? ¿Crees que eres muy justo? Y yo te aseguro que hay algunos que sí se creen que son todo eso, pero realmente es que no conocen la santidad de Dios, no conocen la perfección de Dios, no conocen lo que Dios considera estar limpio. Sin embargo, Él todo lo ha hecho para hacer posible esta reunión con Él. Y para eso nos va a mostrar que todo lo que Él hizo tuvo una razón poderosa para hacerlo, y era una razón muy poderosa para decirle a Moisés que hiciera lo que hiciera, porque iba a ser una representación de este santuario. Miren nada más, en el tabernáculo se reproducían, en ese tabernáculo, la imagen y la sombra del santuario celestial. ¿Quieres saber cómo es el cielo? Pues vamos a echar una miradita al tabernáculo y vamos a saber un poco de cómo es este cielo, el cual Dios quiere que conozcamos. Mira lo que le dice a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. Lo que le está diciendo aquí es que no había absolutamente nada que Dios le fuera a dejar al hombre como para diseñar este tabernáculo, porque el hombre no puede tener ni la más mínima idea de cómo es el santuario celestial. Así que no podía, por definición, el hombre ni siquiera participar ni en el diseño, ni de la tienda, ni de las cosas, los utensilios que se harían para llenarlo. Todo estaba en la mente de Dios, en lo que Él quería hacer por los siglos de los siglos. Así que fíjense muy bien, le dice: así lo vas a hacer tal como yo te digo, conforme a todo lo que yo te muestre. Y también esta es una lección para nosotros, porque nos dice que todo lo que deberíamos de hacer, lo deberíamos de hacer conforme a lo que Dios nos muestra.
Muchas veces Dios te muestra qué es lo que debes de hacer y tú lo pones en duda y tú lo empiezas a racionalizar y después ya te arrepientes de querer hacerlo. Muchas veces quieres hacer algo bueno, pero ya cuando Dios te lo pide y te lo dice, ya empiezas a tener ciertas consideraciones que te lo impiden, Así es que busca entender eso. Ahora, en el monte, Dios se reunió con Moisés, pero también se reunía con Jesús y también se reunía con sus discípulos. ¿Para qué hacía esto Dios en el monte? La pantalla un poquito así para que no le dé como luz. Ahí está. ¿Para qué es que Dios quería o se reunía con Moisés en un monte, particularmente en un monte? Bueno, porque era el lugar donde Dios había determinado que hablaría con el hombre. En un sentido se puede decir también que ese monte es un tipo del cielo, porque Dios está en el cielo y cuando Dios le habla al hombre, Dios le permite, fíjense, subir de alguna manera física, pero obviamente el hombre no puede subir al cielo, pero en el espíritu sí. Así que de cualquier manera le dice a Moisés, sube, y ese monte era cubierto también por una nube. Y había una situación tremenda en esa nube que después veremos con un poco más de detalle. Pero también Jesús, cuando quería hablar con su Padre, aún siendo Jesucristo Dios, Él en la persona humana de Jesucristo, necesitaba Jesús como hombre buscar a su Padre Celestial. Así que también Él subía al cielo. Y también les enseñaba a sus discípulos, ustedes, y se los enseñó precisamente en el monte, les enseñó y les dijo, ustedes cuando oren van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Esto es algo tremendo que Dios nos permite entender, que Dios se reúne en los lugares de reunión donde Él lo define como. Él lo define como. Para el pueblo de Israel era: haz esta tienda, Moisés, y en esta tienda va a haber una serie de ritos, de cultos, de situaciones donde van a tener que hacerlo si es que quieren entrar en mi presencia, si es que quieren que yo hable con ustedes, si es que quieren que yo esté entre ustedes y que habite entre ustedes. Va a ser necesario que hagan esto y que sigan lo que yo les estoy ordenando y mandando, tal como yo se los estoy diciendo. Así que le dice de una manera mucho más específica: mira, hazlos, este tabernáculo y los utensilios, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto que se iba a hacer es una visión de Dios, que Dios le dio a Moisés para que él pudiera saber qué es lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. ¿Sabes que Dios hoy en día también te está buscando y está queriéndote mostrar? Ahora, déjame decirte que para esto tienes ahora una Biblia para que puedas mirar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Así se lo dijo Moisés. Así se lo dijo el Señor a Josué después de que murió Moisés. Le dijo: mira, Moisés ha muerto. Ahora, mira, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo no te va a salir bien si vas siguiendo a pie juntillas lo que Dios te va diciendo? Pero no es fácil, queridos. Hemos notado que para poder seguir a Dios y obedecerlo como Él debe ser obedecido, para que podamos tener esa actitud que Dios quiere que tengamos,
necesitamos comunión con Él, entrar con Él, aceptar lo que Él ha hecho para que esto pueda ser posible. Así que esto nos va a mostrar mucho cómo podemos reunirnos con Dios a través del estudio fascinante de lo que es el tabernáculo de reunión. Miren lo que dice Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Está hablando de Jesucristo. Dice que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense, aquel verdadero tabernáculo. O sea que este no es que no fuera verdadero, pero era el tabernáculo de reunión en la tierra. Pero aquí está hablando de un santuario verdadero, un tabernáculo verdadero. Mira lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con todo lo que se tenía que hacer en el santuario terrenal, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cómo se purificaba? Pues a través de sacrificios de animales, ¿se acuerdan? Pero ahora lo que Dios nos está mostrando, algo celestial, pero fue necesario que se pasara todo este asunto para que pudiéramos entender las cosas celestiales y poder entender un mejor sacrificio. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. O sea, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Escúchame bien lo que digo. Entonces, ¿que no habitó ahí en el tabernáculo? Sí, pero estamos hablando de la actualidad. Y mira, esto es lo que nos va a llevar a esta situación, entenderla. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es el propósito de tener un lugar de reunión, que Dios quiere que su Hijo Jesucristo esté intercediendo por nosotros. Y no va a aceptar otra cosa, ¿eh? O sea, tú puedes llegar con argumentos, tú puedes llegar con tus buenas obras, tú puedes llegar con tu conocimiento bíblico, nada de eso funciona. Lo único que funciona para con Dios es que Jesucristo mismo sea el que te representa. Él ahora es tu abogado. Dios es el juez y nadie pasaría por inocente, evidentemente, delante de un Dios que no puede hacerse como que no ve las cosas. Sí las ve y dice, de ninguna manera tendré por inocente al culpable. Así es que mucho mejor si lo confiesas con tu abogado, que es el Señor Jesucristo. Mucho mejor, porque entonces se puede restablecer como se restablecía la comunión a través de estos sacrificios de animales. Ahora, ¿dónde nos debemos reunir actualmente con Dios? ¿En dónde? Porque pues, los seres humanos hacemos templos. De hecho, nosotros estamos construyendo un nuevo templo también, ¿verdad? Y el que tenemos lo estamos mejorando y estamos buscando que sea un lugar de reunión con Dios y un lugar de reunión de la iglesia. Y se puede decir de una manera muy exacta que es un Mishkan y que también es un santuario, es un lugar donde aquellos que han sido limpiados con la sangre del Cordero podemos reunirnos y tener una reunión con Dios. Sin embargo, en aquel entonces la situación era bien difícil, porque entrar de plano en su presencia era absolutamente imposible para ningún israelita, excepto para el sumo sacerdote, el cual podía entrar en el lugar donde la presencia de Dios estaba, que se llamaba el lugar santísimo. Solamente podía entrar una vez al año, y eso con la sangre de la víctima para que la pudiera derramar sobre el propiciatorio una vez al año.
No era cosa que podían entrar ahí a cada rato a sacudir, no, nada, simple y sencillamente en ese lugar nadie podía entrar. Pero ¿dónde nos debemos reunir actualmente? Porque estamos hablando de eso, de un santuario, de un mishkan, de un templo. ¿Cómo lo entendemos? Mira, cuando Jesús andaba en los caminos de Palestina, ahí empezó a hablar con una samaritana, con un habitante de Samaria. Y quiero que sepan que los samaritanos y los judíos tenían muchísima bronca, tenían problemas para relacionarse entre ellos, y ellos se peleaban mucho cómo es que era el lugar donde se debería de adorar a Dios, o el lugar donde sería el lugar de reunión. Y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, porque el Señor Jesucristo le habla y le dice de cosas que sabía que tenía en su corazón esta mujer. ¡Wow! Dice, y sorprendida, se me parece que tú eres profeta. Pero mira la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, más bien, le sigue diciendo: nuestros padres adoraron en este monte. No es raro que adoraran en un monte, puesto que era algo que podían entender e intuir, que en ese lugar podían reunirse y buscar a Dios en oración y demás. Así, pero dice, nuestros padres, y está hablando específicamente de Jacob, adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y quiero que noten que esta es la triste historia del ser humano, que tiene mucha bronca religiosa. Los religiosos empiezan a tener problemas de estos tipos. ¿Por qué? Porque este tipo de problema de que dónde debemos de adorar, y que cómo debemos de adorar, y que si cantamos himnos, o que si cantamos rock and roll, o que si cantamos con ritmo, que si metemos batería, que si no la metemos, que si tocamos con violines, ese tipo de situaciones, ese es el problema, que muchas veces los seres humanos se meten en una discusión sin sentido, donde finalmente todo el mundo termina odiando la religión. Y es que hay mucha razón para eso. A través de la religión no se puede llegar a Dios, de ninguna religión. Lo único que realmente puede es esa relación personal con Él. Personal con Él. Así que vean cómo Jesús le contesta a esta mujer, que dice, entonces, ¿dónde? ¿En este monte o en Jerusalén, como dicen ustedes? Miren lo que dice. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora llega cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Y esa es la definición de fanático, ¿lo sabías? Los que adoran lo que no saben. No lo saben. ¿Por qué? Pues porque no lo entienden. Pero fíjate lo que le dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y tenía una razón total, puesto que el templo de Salomón, el templo que estaba en Jerusalén, era el Mishkan que Dios le había ordenado. Después de haber estado en las tiendas, cuando ya conquistan la tierra, entonces ese tabernáculo ya no se hizo sino hasta cuando Dios manda a David que Salomón, su hijo, le levante un templo. Dice, pero no es ni en este monte ni en Jerusalén. A final de cuentas no lo entienden y no lo saben, ¿verdad? Porque la salvación viene de los judíos. Ahora le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que Dios está buscando a final de cuentas? No es tanto el problema de
dónde, sino de cómo. Mira, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él está buscando, tantito me hace ruido. Sí, ahí está. ¿Sí? Dios es espíritu y Él explica, y vamos a explicar aquí esto. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿qué es una adoración? ¿Qué es una adoración? El inclinarse y hacer como hacen los musulmanes, así, eso es una adoración. Bueno, miren, cuando eso es un asunto ya rutinario de una religión, el asunto muchas veces la gente lo hace porque así se los enseñaron. Pero, ¿será eso en espíritu y en verdad? Déjame decirte que cuando tú verdaderamente te reúnes con Dios y quieres tener una relación íntima con Él, pues tienes que buscar un lugar también íntimo muchas veces. Y muchas veces tendrás que orar tú solo, ahí en tu cuarto de guerra que le llaman a algunos, donde vas a hacer guerra espiritual, o también ese lugar especial donde te gusta ir y hablarle a Dios y relacionarte con Él, porque eso es lo que Dios está buscando, que busques a Dios honestamente. Nadie que no lo creyera lo haría solito, estaría loco. Pero si realmente lo crees, Jesucristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, todo te guía a que puedes tener esa necesidad de buscarle en oración y adoración, donde vas a reconocer lo que es Dios, quién es Dios, lo que puede hacer Dios también en tu vida y sobre todo a limpiar tu alma, a limpiar tu mente, tu corazón, tu cuerpo inclusive. Así que es bien importante que entiendas lo que esto significa. Así que le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y esta es una tremenda declaración. Esta mujer encontró un lugar de reunión y sí, fue allá en el monte, ¿cómo ves? Fue allí en el monte, porque es Dios el que nos busca, es Dios el que nos encuentra. Eso es independiente de ese santuario del cual quiere que tú te enteres el día de hoy, que quiere que tú te enteres a partir de hoy, que quiere que tú empieces a buscar acerca de qué es este tabernáculo y que te empieces a sorprender de lo grandioso que es el conocimiento de ese tabernáculo que Dios le mandó hacer a Moisés, porque nos da la oportunidad de entender perfectamente lo que es la adoración, a través de entender lo que era el rito que tenían que hacer para poderse relacionar y entrar hasta ese lugar, porque el tabernáculo, dicho en pocas palabras, era una tienda que estaba cercada por un patio, y el patio estaba cercado precisamente con telas y columnas, y era un patio. En ese patio había un altar, el lugar principal no era el altar. Y de hecho, imagínense lo que dice la gente cuando dice: voy a llevar a mi esposa al altar. ¿Sabe qué se hacía en el altar? Los sacrificios humanos, de los animales. Así es que cuando tú le dices a tu mujer: te voy a llevar al altar, no, mejor llévala a la presencia de Dios, ¿verdad? Para que Dios les bendiga, porque el altar evidentemente era el lugar donde se hacía el sacrificio de las víctimas. Así que en ese patio había ese altar, esa piedra de sacrificio, ahí donde también se podía quemar lo que estaba ahí, pero también había una fuente antes de poder entrar dentro de la tienda misma.
Esa fuente era para lavar y para que los sacerdotes pudieran lavarse antes de poder entrar al lugar santo que se llamaba. El patio se llamaba el atrio y luego entrar al lugar santo. La próxima semana vamos a ver con lujo de detalle todas las figuras y todas las ayudas que tenemos para poder visualizar ese lugar de una manera muy clara cómo era, porque además es fascinante todo ese estudio. Así es que la próxima vez vamos a entrar directamente a ese santuario para ver cómo es que estaba conformado y cómo es que estaba hecho y cómo es que Moisés lo hizo todo tal y como Dios se lo dijo, que no había participación humana en eso. Dios lo diseñó todo porque así es como es, a la manera de Dios, como Dios quiere que sean todas las cosas. Pero todas esas cosas nos hablan de Jesucristo. El que va a hablar con nosotros, el que va a hablar contigo, es Jesucristo. El que te va a ayudar, el que te va a enseñar, el que te va a mostrar, es Jesucristo. Nosotros únicamente somos mediadores para que puedas tener un encuentro con el Hijo de Dios. Eso es maravilloso. Eso es lo que Dios quiere que tú acabes de entender en esta tarde. Que Dios lo que quiere es una comunión plena, completa, en espíritu y en verdad, contigo, conmigo, con nosotros. Y Él busca a muchas personas y por eso también te anima a que prediques su palabra y a que compartas con otros también de estas maravillosas experiencias que ahora los hijos de Dios tenemos entre nosotros, con Dios y con su palabra, en especial cuando la obedecemos, porque cuando obedeces a Dios, entonces Dios te muestra lo grandioso, lo maravilloso que Él es. Así que, entonces, ¿cuál es la casa de Dios actualmente? ¿El templo? ¿Nuestro Mishkan? Ese es, ¿tú qué dices? Porque cuando vamos allá muchas veces dicen, bienvenidos a la casa de Dios. ¿No es cierto que decimos eso? Bueno, pues creo que eso está mal dicho, fíjate. Porque dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y mira, fíjate lo que dice Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos, ¿qué dice? Nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Déjame decirte que los que son hijos de Dios la retienen y retienen firme hasta el fin esa confianza con Él y el gloriarse en esa esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque si Él vive en ti, no hay manera de que tú te puedas escapar de esa situación. Es Dios tocando tu rostro, tocando tu corazón, tocando tu vida para que tú hagas lo correcto y para que hagas las cosas que son las que Él desea en tu propia vida. Y mira lo que dice 1 Pedro 2:5, ustedes también, yo también, como piedras vivas, y es importante que Pedro lo dijera, porque cuando Pedro escuchó que le dijo el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos interpretan que era sobre Pedro que se iba a edificar la iglesia. No puede ser así, porque entonces Pedro también lo tiene que explicar, que esa piedra era el Señor Jesucristo. Lee el capítulo 2 de Primera de Pedro y te vas a dar cuenta cómo él mismo le explica, acercándonos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios perfecta. Pero es también piedra de tropiezo en donde muchos tropiezan. ¿Por qué? Porque así como para nosotros es la piedra fundamental, entonces para muchos simplemente tropiezan porque tropiezan en la palabra. Y dice, como piedras vivas, tú también y yo, si tú has creído en Jesucristo
sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay mucho que aprender de este versículo, particularmente de Primera de Pedro. Los jueves que estamos viendo Primera de Pedro seguramente vamos a abundar mucho en este versículo particularmente. Pero déjame decirte de antemano que así como en el santuario terrenal o en el santuario del desierto, en el tabernáculo, tenían que hacer sacrificios de animales. Ahora nosotros necesitamos también hacer ciertos sacrificios espirituales. Mira lo que dice: ofrecer sacrificios espirituales. Esos sacrificios espirituales, fíjate, les llama sacrificios vivos. Vivos. No habla de muerte, habla de un entregar, habla de un hacer cosas que Dios te está mandando, aunque a ti no te parezca, aunque tú creas que eso es lo que Dios te manda, y te lo va a mandar personalmente a ti. No te lo tengo yo que decir yo como tu pastor, porque hay muchos que abusan precisamente de esto para hacer y convencer a la gente de que tienen que hacer lo que el pastor dice, porque el pastor es el ungido, el cual recibe toda la instrucción para ordenarles a ustedes lo que tienen que sacrificar. Y así les dicen: tienes que vender esto y tienes que vender esto y ponerlo a nombre del pastor o a nombre de la iglesia o a nombre de... Y quiero que entiendas que eso no se hace, querido. Eso no se hace. Los sacrificios espirituales a los que se refiere son sacrificios vivos, santos. Y esos sacrificios son, y ya hablaremos de esto profusamente, porque esto es bien importante. La gente cree que esos sacrificios son, pues, que ahora ya no voy a comer durante 15 días y voy a ayunar, y esos no son sacrificios espirituales, querido. Esos sacrificios no son espirituales. Esos sacrificios pueden ser algo bueno, para tu cuerpo, pueden ser algo bueno para tu alma inclusive, pero no tienen fuerza en la cuestión espiritual, ni tampoco contra los apetitos que a veces nuestra carne tiene. Así que esos sacrificios espirituales aceptables a Dios, tienes que aprender qué es lo que sí es aceptable y qué no. Pero déjame decirte, nada tiene que ver con lo que tú crees que son esa clase de sacrificios. Más bien es entender lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. Para eso Él quiere reunirse en su casa, pero esa casa es tu corazón, esa casa es tu cuerpo. Así que fuiste comprado por precio, Así que debes de comprender y debes de entender que Dios lo que quiere para ti es reunirse contigo y tener una comunión contigo. Te anhela, dice la Biblia, celosamente. Él quiere que le escuches, pero también te quiere escuchar a ti. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos por un minuto y le pedimos eso precisamente? Bendito Padre, míranos, bendito Dios. Ahora reconocemos que aquí en nuestro corazón hay un templo donde tú vives, Señor Jesús, donde tú ahora has hecho casa, y de donde desde el fondo, desde nuestro espíritu, va a tener que salir esa fuerza, ese espíritu, esa gracia que no merecíamos, pero tiene que salir hacia nuestras emociones, hacia nuestros sentimientos, hasta nuestro conocimiento, hasta nuestro entendimiento, hasta que también todas las fibras de nuestro cuerpo y de nuestra carne también lo puedan percibir, que nuestras manos, nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestros pies, es tuyo, Señor, es tuyo, Señor. Así que
Úsalo, bendito Dios, como a ti bien te parece. Y ayúdanos. Déjanos escucharte desde el fondo de nuestro propio espíritu, porque es ahí donde tú quieres vivir. Ahora podemos entender que ese espíritu nuestro es una conexión directa también con el cielo. Así que déjanos entender a través del conocimiento del tabernáculo cómo se parece ese tabernáculo a nuestra propia vida cuando tú estás en ella, a nuestro propio cuerpo cuando tú lo habitas. Así que déjanos entender también esos pormenores donde podemos entender maravillosamente quién eres tú. Te lo suplico, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos. Eleva, bendito Dios, ese nivel de espiritualidad y de verdad en sus vidas, en la mía también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, nos vemos el próximo martes. El próximo martes para seguir con lo que espero que sea un apasionante estudio del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Mañana el fruto del Espíritu. Mañana el fruto del Espíritu a las 7. Recuerden, de martes a viernes a las 7 tienen una cita con la Iglesia El Camino en Coastepec. Así que mañana el fruto del Espíritu. Vamos a hablar de la paciencia. Van a hablar de la paciencia. El jueves un cafecito en el camino, primera de Pedro. Y el viernes oración, que se ha puesto intensa, queridos. Déjenme decirles que Dios ha contestado muchas peticiones, pero ahora sí que esta semana empezó rompiéndose muchas cosas. Nada más les platico que se nos cayó ahí una cantera de la casa y gracias a Dios porque poco tiempo antes habíamos estado sentados precisamente en un columpio donde cayó parte de todo este asunto, que si hemos estado ahí seguro nos mata. Pero miren cómo Dios nos conserva la vida, ¿verdad? También les pido que oren por Chivis, porque también la barda de su vecina cayó completamente sobre el carrito que tienen y la verdad que es una pena y una pérdida también muy fuerte. También quiero pedirles también que oren por Mundo, que también se le andaba quemando una máquina y gracias a Dios empezó a llover cuando ya estaban, pero creo que habían llegado ya hasta bomberos porque sí estaba feo y fuerte. Así es que, pues oren porque parece que ha de estar el diablo bien enojado, yo creo que con nosotros porque estamos teniendo esta comunión con Dios que es increíblemente maravillosa y cómo Dios nos muestra lo grandioso que es. Dios los bendiga y nos vemos el próximo mañana a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.